Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Feliz de saludarles nuevamente. Espero que todos estén muy bien. En esta ocasión quiero mostrarles unas decoraciones que hice para el otoño para decorar mi mesa de centro, la de comedor y la consola que tengo acá atrás. También les quiero mostrar cómo hice unas calabazas en telas que me parece que se ven muy bonitas y bien originales. También reutilicé muchísimas cosas que usé el año pasado y una que otra cosita que compré en las tiendas. Antes de mostrarles todas las cosas que hice para decorar la casa este otoño, quiero agradecerles a todas aquellas personas que se han suscrito al canal y que me han dejado unos mensajes muy pero muy hermosos. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Ahora sí quiero mostrarles cómo hice todas las decoraciones. Voy a tomar esta tela de cuadros que me parece que está muy linda y aparte es una tela que está de tendencia, se está usando todo lo que es cuadros, lunares y rayas. También voy a utilizar esta calabaza que la compré en la tienda del dólar. Ya le saqué acá la hojita para poderla forrar mejor. Voy a usar también este plato que me va a servir de molde para hacer una circunferencia. Voy a desdoblar acá la tela. Y voy a trazar la circunferencia con un marcador bastante oscuro. Esto lo podemos forrar no solamente con tela, también podemos hacerlo con cinta, incluso hasta con papel, pero en mi caso pues no conseguí ninguno de los dos y por eso estoy utilizando la tela. Ahora lo que voy a hacer es cortar la circunferencia. Ahora voy a colocar la calabaza en el centro de la tela y voy a colocar un poquito de silicón en la parte de arriba y voy a ir pegando la tela por la calabaza, tratando de pegarla bien fuerte para que quede bien prensada. Después que he terminado de forrar, con toda la tela sobrante voy a ir poniéndole puntos de silicón para que quede bien prensada y la tela sobrante la voy a cortar. Como pueden ver, la calabaza tiene unos hilos que le coloqué y pues se me olvidó grabar ese clip, pero es bien sencillo. Solo tomamos el hilo y lo vamos poniendo de borde a borde de la calabaza y la misma calabacita nos va a dar la guía por dónde va a pasar el hilo. También corté esta circunferencia para tapar el defecto acá que me quedó de lo que corté de la tela sobrante. Y pues así se ve el trabajo un poco más limpio. Voy a pegarlo con un poco de silicón. Y así queda la calabaza. Me parece que se ve súper linda. Muchos dirán, no existen calabazas de cuadro, pero en la decoración todo se vale. Miren qué hermosa se ve. Ahora lo que voy a hacer es tomar este tallo que lo tomé de otra calabaza ya viejita que tenía y pues lo pinté con pintura de aerosol y lo voy a pegar con un poco de pega. Miren qué bonito queda. Es sumamente bonito. También tomé una hojita de estas de otoño y pues también la pinté de color plateado y se la voy a pegar con un poco de silicón. Miren cómo queda. Ahora lo que voy a hacer son unas calabazas un poco más grandes. Voy a utilizar esta tela, que es una tela que es como terciopelo, que me parece que está muy bonita. También voy a utilizar esta otra tela blanca, que está hermosa, tiene un brillo muy lindo. Hilos y aguja. También voy a utilizar este plato que me va a servir de molde para hacer las circunferencias, tijeras, la pistolita de silicón y relleno de cojines o de almohada. En este caso es relleno de una almohada vieja que tenía y pues la voy a utilizar para hacer esta manualidad.
Ahora voy a hacer la circunferencia sobre la tela. Es básicamente lo mismo que hice cuando hice las calabacitas de cuadritos. Voy a recortar la circunferencia y voy a agarrar el hilo y la aguja y voy a ir cosiendo por todo el borde de la circunferencia y voy a ir estirando el hilo y se me va a ir formando una especie de bolsita de esta forma. Miren cómo va quedando. Aquí ya ven cómo se ve la bolsita ya hecha. Luego que terminé de hacer la bolsa, lo que voy es a tomar una media y la voy a rellenar y voy a tratar de que quede bien, pero bien prensadita y hacer una bolita, pero muy chata. Lo que hice fue pasarle un hilo por el medio de esta bola que hice de relleno y voy a prensarlo muy bien. De esa manera pues me va a quedar un poco plana, achatada la bola de relleno. Y ahora la voy a poner dentro de la bolsita que hice de tela. El siguiente paso es estirar el hilo sobrante de manera de que la tela quede muy junta y de esa manera pues ocultamos la bola y fíjense, se va haciendo ya como la especie de calabaza. Esto tenemos que pensarlo muy bien. Y si pueden notar, en el momento que hago la presión de la tela, se van formando ciertas líneas en la tela que a su vez hacen los pliegues naturales de la calabaza o simularían los pliegues que trae la calabaza. Ahora lo que voy a hacer es coser para que quede bien prensada la tela y pues de esa manera no se abra. Fíjense cómo se ven los pliegues que les dije anteriormente. Parecen los pliegues que trae la calabaza. Me encanta cómo se ve. En este caso a esta calabaza no le voy a poner todavía ni el palito ni la hojita. Yo hice esta más pequeña y miren qué bonita queda. Le puse un palito que conseguí afuera, lo pinté de dorado y una hojita que también pinté de dorado. Le puse un poquito de musgo español y miren qué hermosa queda. Pero en este caso a esta grande no le voy a poner eso porque ahora van a ver qué voy a hacer con ella. Ahora voy a hacer lo mismo en la tela blanca. Igual hago la circunferencia, hago la bolsita, tomo la media, la lleno con el relleno y hago la calabaza blanca. Voy a hacer igual que hice cuando hice la calabaza verde. Prensar bien la tela y coser. Y miren qué linda queda la calabaza blanca. Esta calabaza sí le voy a colocar este palito o el tallo de la calabaza. Esto lo agarré de una calabaza vieja y lo pinté de dorado. Voy a pegarlo con un poquito de silicón. Miren qué bonita queda. Súper linda, me encanta. También tomé una hojita de otoño, la pinté de dorado y se lo voy a pegar con un poco de silicón. Miren qué linda se ve. Me encanta cómo se ve el dorado y el blanco. Ahora le voy a poner un poquito de esas ramitas de musgo español para que tenga un toque más natural. Como pueden ver, estoy usando muchos colores blancos, dorados y verdes. Porque este año quiero que mi decoración sea con colores más fríos, no los colores tradicionales naranja y amarillo. Quiero que sea un poco más tranquila mi decoración. Ahora voy a utilizar esta tablita que la compré en una tienda que venden cosas de segunda mano. Y le voy a colocar musgo español. Voy a hacer como una especie de nidito sobre la tablita, de esta forma.
Voy a organizarlo de manera que me quede bien planito. Ahora le voy a poner unas luces y voy a poner la calabaza sobre este pequeño nido que hice acá. Y voy a colocarle las luces por todo alrededor de la calabaza. Ahora en la parte de arriba voy a colocar un poco más de musgo y voy a poner la calabaza blanca. Voy a organizar un poco acá las luces. También voy a colocarle estas florecitas que creo que le da un toque un poquito más delicado y algo como más romántico. Me encanta cómo se ven. Me encanta esa combinación de texturas, telas. Ahora le voy a poner este tope de vidrio que le va a dar un toque más delicado y mucho más elegante. Miren qué hermoso se ve. Ahora para decorar la mesa de centro de mi sala, voy a colocar esta bandeja que ya ustedes la han visto, he hecho muchísimas decoraciones con esta bandeja. Voy a colocar este florero que también lo tengo desde hace muchísimo tiempo, me encanta este florero. Y voy a poner este ramillete de rosas que compré en la tienda del dólar. Miren qué bonito, me encanta el color de las rosas, se ve sumamente delicado y va muy bien con mi decoración. Ahora voy a colocar esta calabaza, que es una calabaza de vidrio que le compré en la tienda Marshalls y está sencillamente hermosa. Y ahora voy a colocar este candelabro que también usé el año pasado y pinté de plateado. Y voy a poner las calabacitas de tela de cuadro que hice. Voy a poner esta acá para que me dé un poco de altura y voy a poner esta otra. Miren qué sencillo y qué elegante se ve. Realmente este año me ha encantado mi decoración por la simplicidad y lo elegante que se ve todo. Particularmente a mí me encanta. Para decorar la mesa de comedor voy a utilizar este frasco que lo compré en la tienda Home Sense, que me parece que está precioso, y voy a tomar soga y voy a forrar todo el pico del frasco con esta soga. Voy a colocar un poco de silicón para pegar la punta y voy a empezar a enrollar todo el pico del frasco. Es muy sencillo y queda muy bonito el frasco. La idea de esta decoración que quiero hacer para la mesa de mi comedor es un poco más decoración granja o como le dice en inglés farmhouse. Miren qué bonita se ve. Me encanta cómo se ve. Ahora voy a tomar la bandeja que también utilicé el año pasado y para darle un toque diferente también le voy a pegar en las agarraderas de la bandeja un toque de soga por todo el borde para que se vea un poco diferente. Miren qué bonita queda. Parece otra bandeja. Voy a cortar y voy a colocar un poquito de silicón para que no se me despegue. Wow, me encanta cómo se ve. Súper bonito. Ahora voy a tomar la bandeja, la voy a colocar en el centro de la mesa. También voy a tomar el frasco
que miren qué bonito se ve. Combina perfecto la bandeja con el frasco. Voy a colocar este ramillete de flores que me parece lindo, también lo compré en la tienda del dólar. Voy a tomar estos 2 trozos de madera que me encantan cómo se ven y voy a colocar esta calabaza blanca. También voy a colocar esta calabaza que la pinté de dorado, era naranja y la pinté de dorado y miren qué linda se ve. Un candelabro para que me le dé altura a esta vela. Voy a utilizar estas otras 2 velas un poco más pequeñas y también voy a colocar unas flores. Miren qué bonito se está viendo. Voy a colocar otro ramo de flores de esta en este lado y también voy a colocar la calabacita que hice de tela. Y aquí voy a colocar unas hojitas otoñales. Y miren qué hermoso se ve. Sencillo pero muy elegante. Para decorar la consola voy a utilizar este arbolito topiario que lo hice en el video pasado, les recomiendo que lo vean porque está muy bueno ese video. También voy a colocar estas calabacitas que hice en tela, esta calabaza dorada que también la pinté. Antes era anaranjada, pero como les digo estoy usando colores fríos para esta decoración. También voy a utilizar las calabazas que hice en tela y la coloqué en esta bandeja de espejos que me parece que le da un toque mucho más elegante. Miren qué bonita se ve. Me encanta. También voy a usar estos trozos de árbol que se ven preciosos. Me encanta esta decoración con rústico. Voy a colocar esta vela y este ramillete de flores. Fíjense que la vela acá tiene un mensajito que dice Happy Fall. Voy a encender la vela y miren qué bonito se ve. Y así quedaron las decoraciones. Espero que te hayan gustado. Si fue así, regálame un like. También quiero invitarte a que me sigas por mis redes sociales y que actives la campanita cada vez que subo un video. No.
Y así quedaron las decoraciones. Espero que te hayan gustado. Si fue así, te invito a que me regales un like. También quiero invitarte a que me sigas por mis redes sociales y por supuesto no olvides activar la campanita para que te notifique cada vez que subo un video. Y también quiero recordarte que acá en el canal tengo muchísimos otros videos para que los veas y los compartas. Gracias nuevamente por ver este video. Cuídense un montón y les prometo que nos vemos muy pronto. Bye.